Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 13, el último capítulo, y vamos a meditar ahí sobre un texto que deja Pablo a esta congregación y que espero que sea de bendición también para nosotros. Pablo escribe esta carta a esta iglesia diciendo muchas cosas duras. Había que corregir cosas que había en esta iglesia, había confrontación entre los hermanos, se buscaban los dones espectaculares para sobresalir en la congregación, había pecados de inmoralidad, había desórdenes en las reuniones, bueno, una serie de cosas que si ustedes pueden, las hemos estudiado estas cartas, así que seguramente alguno recordará todo lo que Pablo está procurando corregir en esta iglesia, la cual él había fundado. Sin embargo, los hermanos no lo reconocían, tenía esa situación encima. Y entonces Pablo, luego de decir estas cosas, que quizás no fueron muy agradables para muchos, pero que buscaba la corrección en esta iglesia, termina con el último texto, que es el que quería meditar con ustedes. Y dice el apóstol Pablo acá: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es interesante porque en la Biblia nada está puesto porque sí ni está puesto por demás. Y en una iglesia donde había situaciones de conflicto, el Señor guía a Pablo a escribir este texto. Y justamente habla de la unidad de Dios. Dios es uno, pero son tres personas. Dios es uno y Él actúa en la salvación mediante la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros. Es maravilloso esto, porque es justamente lo que una iglesia necesita y lo que una vida necesita. La unidad, ¿no es cierto? Y Pablo está pensando en eso. Entonces él termina con este texto, deseando que esto sea una realidad en la vida de estos hermanos. Dijo el Señor Jesucristo en San Juan 17:23, dice: yo en ellos, cuando Él está orando por la iglesia y por todos nosotros, dice al Padre: yo, el Señor, en ellos, en nosotros, que es el Espíritu de Cristo, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Pablo sabía que esta enseñanza era muy importante para la iglesia en ese momento. Y es a lo que él se refiere, la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios, que es ese amor que no podemos explicar, que es ese amor que procuramos conocer cada vez más, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo es aquella que nos provee. ¿Qué nos provee la gracia del Señor Jesucristo? Bueno, lo primero que provee la gracia del Señor Jesucristo es salvación. Lo hemos recordado hoy. La salvación es una gracia del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice que Dios, para mostrar en los siglos venideros, que tiene que ver con este tiempo, las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios? Dios demostró su gracia en Cristo. Cristo es la gracia de Dios encarnada. Y dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La gracia del Señor Jesucristo es la que nos trajo la salvación. Y esto es muy duro para el ser humano entender esto. Es muy duro, porque siempre procuramos hacer cosas para agradar a Dios. Y no es así. La salvación no se alcanza por obras.
Por eso si hay aquí alguna persona que quizás no es hija de Dios todavía, qué importante que es que podamos entender esto. La salvación se alcanza por un acto consciente de arrepentimiento y fe en que Él ocupó mi lugar en la cruz. Él llevó mis pecados en la cruz y por eso Dios me perdona. ¿Para qué? Para que la justicia perfecta de Dios se cumpla en mí, que soy un pecador perdido. Es la única manera, es la fe en Jesucristo. Cuando nosotros no creemos en la gracia de Dios, estamos despreciando la justicia de Dios. Cuando nosotros no aceptamos la gracia de Dios, estamos despreciando el amor de Dios y el sacrificio de Cristo. Entonces la gracia lo primero que nos da es la salvación, nos provee de salvación. ¿Qué más da la gracia? ¿Y qué es lo que Pablo quería para esta iglesia? Bueno, la gracia es aquella que da los dones en la casa de Dios. La gracia da dones a la iglesia. Y justamente en esa iglesia había conflicto con el tema de los dones, ¿no? Ejercitar un don no significa que yo sea espiritual, al contrario. En aquel momento había situaciones complicadas. Querían sobresalir unos sobre otros y buscaban los dones espectaculares. Entonces Pablo les comienza a dar una enseñanza en cuanto a los dones y les habla acerca del amor en el ejercicio de los dones. Pero Dios es aquel que reparte los dones en la iglesia. Dice Efesios 4, 8 al 11, dice, por lo cual, dice, subiendo lo alto el Señor llevó cautiva la cautividad. Es decir, la esclavitud que nosotros tenemos. Y dio dones a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. El Señor Jesucristo es aquel que da los dones a la iglesia por su gracia. Pero además, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo da? Cuando Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Da salvación, da los dones, pero además da la consolación. La consolación, como algo se nos habló antes en cuanto a esto. Es aquel que consuela y que fortalece al creyente. Hermano, si usted no tiene problema en la vida por ser creyente, muy probablemente es porque estamos un poco alejados de Dios. Porque Pablo dice a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente, ¿qué va a pasar? Padecerá persecución. No es fácil la vida cristiana en este medio en el cual nos movemos. No es fácil por nosotros mismos, por nuestras debilidades, nuestros problemas, las situaciones. No es fácil. Pero qué bueno que saber que el Señor Jesucristo es la gracia de Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sufrimos pérdidas, problemas, situaciones, conflictos? Claro que sí. El diablo se levanta contra la iglesia de Jesucristo, pero no tiene ningún poder. Porque Jesucristo dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Pero bueno, por eso dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué? Las aflicciones de Cristo. Y teológicamente esto cuesta entenderlo, pero ¿cómo puede ser que hay aflicciones que se tienen que cumplir todavía de Cristo? Si Él ya pagó todo en la cruz. Sí, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y Dios muestra a través de la aflicción en tu vida su gracia, su consolación, su fortaleza, para gloria y honra del Señor. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros, Señor, abundan, no, yo quiero que abunden las bendiciones, pero Dios dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo. El mismo Cristo, sus consolaciones. Qué bueno que es esto, ¿no? Porque aquel que no fue consolado por nosotros en el huerto de Getsemaní, donde aquellos que el Señor buscó para que le consuelen, se quedaron dormidos, ¿recuerdan? Ahora es nuestro gran consolador. Es aquel que se acerca cuando estamos padeciendo por el Señor, no por nuestros pecados, ¿no? Por nuestros pecados hay que confesarlos y apartarlos, pero a veces cuesta seguir al Señor, claro que sí. En un matrimonio donde quizás vos sos creyente y tu esposo no, o tu esposo y tu esposa no. En una situación de conflicto con los hijos, ¿cuántas cosas suceden?
¿Y cuántas veces uno cae en ustedes caen en esa situación, caemos en esa situación? Pero qué bueno que es saber que el Señor nos consuela. Él mismo es el gran consolado. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo es eso. Es salvación, son dones a la iglesia, consolación. ¿Y qué más? Aceptación y poder en nuestras debilidades. Aceptación y poder en nuestras debilidades. Que no tiene nada que ver con el pecado, ¿no es cierto? Las debilidades son aquellas de las cuales Pablo habla justamente en esta iglesia, 2 Corintios 12, 8 al 9, dice, respecto a lo cual 3 veces pedí a Dios que me lo quite. Era un aguijón que tenía en mi carne, un hombre que servía a Dios, que era fiel a Dios, pero Dios permitió que, no sabemos, quizás era una enfermedad, no sabemos qué era, pero evidentemente él estaba orando al Señor para que lo quite de él. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Aceptá tu debilidad, reconoce tu debilidad. Y en ese momento entonces la gracia de Dios se potencia en nuestra debilidad. A veces somos muy soberbios y pensamos que todo depende de nosotros. Y no es así. La gracia del Señor Jesucristo nos va a fortalecer en la debilidad, nos va a ayudar. Claro que sí. Ahora, hay un mal concepto de la gracia del Señor Jesucristo, por lo menos 2 extremos. Uno decir, bueno, como la gracia del Señor Jesucristo es para nosotros, podemos pecar y hacer todo lo que queremos, ¿no es cierto? Total, Dios va a perdonar. Bueno, eso es un mal concepto de la gracia de Dios. No es así. Nosotros disfrutamos la gracia de Dios y Dios nos acepta y su justicia fue totalmente satisfecha. Pero eso no significa que podemos hacer lo que queremos. Por eso lo explica Pablo en Romanos capítulo 6, cuando dice, no, ¿cómo vamos a pecar? No, el que ha nacido de nuevo no puede seguir pecando. No, claro que no. No, al contrario, tenemos que vivir en forma agradecida. La gracia no es simplemente tener libertad para pecar, no, al contrario. Al contrario, es tener libertad para hacer lo bueno. Dios nos libera, hermanos, no para hacer lo que nosotros queremos. Hay un falso concepto de la libertad cristiana. Decir, Dios me liberó, me dio libertad. ¿Pero para qué? Para hacer lo que Dios quiere. Porque humanamente no hacemos lo que Dios quiere. Humanamente hacemos lo que Dios no quiere. Y Dios nos libera de esa opresión. Por eso es la gracia también. Tiene que ver no con simplemente no hacer nada. No, Pablo dice a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando. Hay un acto que nosotros tenemos que hacer. La gracia es el don de Dios, nosotros lo debemos recibir, pero hay un acto que yo tengo que hacer cada día, cada mañana, en cada situación, en cada desencuentro, en cada conflicto. Yo tengo que presentar la renuncia a mi voluntad. Eso es un acto, es una decisión. ¿Renunciar a qué? A la impiedad, a la falta de búsqueda de Dios y a los deseos mundanos. ¿Cuánto nos cuesta esto, no es cierto? Pero debemos renunciar cada día. Por eso que no es simplemente vivir de cualquier manera. No, la gracia es un acto voluntario de renuncia a lo que nosotros queremos, a los deseos mundanos, que naturalmente están en vosotros y van a seguir en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve con Él. Es un enemigo a vencer. Es un enemigo a vencer. Mi voluntad. Cada día debemos vencer el Señor en nosotros. Y entonces se produce el milagro. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, como dice, sobria, justa y piadosamente. Es un milagro. Ese es el milagro de la gracia. El milagro de la gracia se produce cuando nosotros renunciamos y decimos, Señor, acá estoy. Como se nos recordaba el viernes, ¿no? Acá estoy, Señor. Aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es una cuestión de la gracia.
¿Podemos seguir pecando? No, no podemos seguir pecando. No, no, para nada. ¿Y cuál es el otro extremo de la gracia? El otro extremo de la gracia, hermano, es olvidar que lo que alcanzamos en el ministerio o lo que podamos hacer para Dios es solamente por gracia divina, por la gracia del Señor Jesucristo. Hoy se habla mucho de la excelencia en el servicio de Dios. ¿Escuchó esto? Tenemos que servir a Dios con excelencia. Y claro que sí. ¿Cómo no vamos a servir a Dios con excelencia? Claro que sí. Pero nunca te olvides que sos un vaso de barro. Nunca lo olvides. Que esa búsqueda de excelencia no te haga soberbio sobre los demás. Claro que hay que buscar la excelencia, sí. Pablo dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, esfuérzate en la gracia de Dios, no descuides el don que hay en ti, aviva el fuego del don de Dios, ¿no? Eso es hacer las cosas con excelencia, sí, claro que sí. Pero a veces, hermanos, buscar la excelencia hace que nosotros pensemos en nosotros. ¿Y sabe qué hace eso? A veces, ¿sabe qué hace eso? Produce castas en la iglesia. ¿Sí? Ahí están los laicos. Y abajo están los pobrecitos. No, querido, nunca te olvides que lo que hacemos para Dios solamente es por gracia. Nunca menosprecies a tus hermanos si Dios te dio algo. Un don, una capacidad, lo que Dios te dé. Nunca olvides que es gracia. Ese es el otro extremo de la gracia, ¿no? Olvidarnos de que si algo hacemos es por gracia de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre que hizo más que todos los apóstoles. Él lo dice en esta carta. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo di libertad al Espíritu Santo en mi vida, dice Pablo. Por eso me entregué a Dios. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo, no mi excelencia personal, hermano. Eso es importante recordarlo siempre. Qué tremendo que es cuando se hacen acepciones de personas en la iglesia, hermano. Esto es tremendo, esto duele. No debe pasar en la iglesia. Si Dios te dio una capacidad, si Dios te dio un ministerio, lo que Dios te dio, hay que hacerlo con excelencia, claro que sí. Pero tené cuidado, porque es la gracia de Dios en vos. Este es el otro extremo de la gracia, ¿no? Y después, ¿qué dice? El amor de Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. Mira, hermano, no hay nada más motivador en la vida que el amor. Por eso dice la palabra de Dios que tanto la verdad como el amor van juntos. La verdad es aquello que nos declara nuestro error, pero el amor es el que también colabora para esto. El garrote solo va, no va el garrote, solo. Necesitamos, y sí, la verdad la necesitamos, claro que sí. Y en la verdad hay amor, debe haber amor. Debe haber amor en la verdad. El amor, hermanos, es el motivador para la fidelidad, para el servicio, para la corrección de la vida. Dice 1 Juan capítulo 4, 19, un texto que todos sabemos, ¿no? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ama a tu hermano. No esperes que Él te ame. Ámalo vos. No, a veces esperamos el amor del hermano. No. El ejemplo fue Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Bueno, por eso Pablo está escribiendo a esta iglesia que había tantos problemas, tantas divisiones, celos, envidias, competencias. Cada uno sabe, ¿no? Gracias a Dios por lo que el Señor nos dio aquí, pero qué bueno que es estar alertas, ¿no? A estas cosas y no olvidarlas. El amor a Dios se debe sostener, el amor a Dios se debe alimentar. Es como el amor en el matrimonio, ¿no es cierto? Hay que alimentarlo, hay que sostenerlo a través del tiempo. Igual pasa con el amor de Dios. Colosenses 3, 12 al 14, podemos leerlo. Colosenses 3, 12 al 14, dice aquellos que somos hijos de Dios, el apóstol Pablo vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, si Pablo está diciendo esto, es porque en nosotros esto no está. Es porque esto hay que hacerlo, hay que buscarlo. Lo dice porque en nosotros no está. Entonces dice, vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. No seas un volcán, no desates toda tu ira, porque en la ira del hombre no obra la voluntad de Dios. De paciencia. ¿Cuánta paciencia que nos hace falta, no? Bueno, soportándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿nos quejamos de algún hermano? No. ¿No es cierto? No. ¿Sí o no? Y a veces sí. Entonces, si alguno tuviere queja contra otro, fíjense lo que da Dios, el modelo de la manera que Cristo te perdonó. ¿Vos eras dignos del perdón de Dios? ¿Yo era digno? No. Entonces dice, de la manera que Cristo te perdonó a vos, también tenés que perdonarlo a Él. Y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Y Pablo en esta misma iglesia les enseña cuál es el amor. 1 Corintios 13 dice, el amor es de Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 4 cosas. 1 Corintios 13, 7. El amor de Dios, ¿qué hace? Si yo tengo el amor de Dios, y si nosotros tenemos el amor de Dios, como dice la palabra de Dios, dice, todo lo sufre. Todo lo sufre. Sufre una ofensa. Sufre una ofensa. Sufre un no saludo. Sufre un no saludo. Sufre un comentario. Sufre un comentario. Sí, todo lo sufre. ¿Cuánto sufrió el Señor por nosotros en la cruz? Bueno, todo lo sufre, dice acá. Todo lo cree. ¿Qué significa todo creerlo? Hermano, tenemos que creer lo bueno entre nosotros. Eso es muy importante. Yo tengo que creer todo lo bueno en vos. No, porque el hermano tuvo la intención cuando me dijo esto, tuvo esa intención. ¿No pasa eso? Las redes. Hermano, tengamos cuidado con la comunicación de las redes, porque es muy limitada la comunicación de las redes. Me escribió esto porque estaba pensando. ¿No pasa así? ¿Eso qué es, hermano? Eso es el amor todo lo cree. No, no es todo lo cree. Yo de mi hermano primero tengo que querer el bien. La intención la va a juzgar Dios. No prejuzgues, hermano, por favor. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos y le decimos al hermano y el hermano dice, no, discúlpame, pero para nada? ¿No le pasó eso? Y sí, porque yo que soy malo, creí todo lo malo del hermano. Y nada que ver.
Y ahí se arma un lío, una situación que no se puede manejar. Hermano, por eso Pablo dice, el amor de Dios, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Oh, todo lo espera, hermano. Qué maravilloso. El Señor esperó a un Judas que lo entregaba. Sí. Cuando lo entregaban, él dijo, amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué maravilloso, ¿no? La espera del Señor. A veces nosotros somos tan impacientes, hermano. Todo lo espera, todo lo soporta. El odio despierta rencilla, Proverbios 10:12. Pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hermano, si usted perdonó, no traiga otra vez el pecado que perdonó. Eso muchas veces pasa. El amor de Dios a mí no me trae mis pecados pasados. ¿O sí? ¿Él qué hace con nuestros pecados? Los olvida. Por lo tanto, nosotros en nuestra mente tenemos que olvidar el pecado de nuestro hermano para con nosotros. Porque el amor cubre toda la falta. ¿Sabe las veces que hablando con algún hermano viene y me dice, porque vos sabés esto y lo otro y porque yo me acuerdo? No, eso no es posible. Debemos olvidarlo, hermano. El amor cubre toda la falta. ¿Es fácil? A veces no es fácil. ¿Es fácil? No digo que sea fácil, ¿eh? No. Somos humanos. Claro que sí. Pero debemos olvidar, hermano. Ahora, quien ha ofendido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 veces, ¿eso les excusa para seguir ofendiendo? Porque también podemos decir eso, ¿no? Pero mirá que la Biblia dice que me tenés que perdonar 70 veces 7, ¿no? ¿Puede ser así? No, ese no es el espíritu del texto. Mire, anótese este texto. Proverbios 3:29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. A veces pasa en los matrimonios, ¿no? Cuando hay situaciones que se repiten y se repiten. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, no, yo tengo que poner mi parte también. Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No, yo no puedo ofender una vez, 2, 3, 4, 5, y es mi carácter, es mi temperamento. No. Claro que Dios va a perdonar, el corazón contrito y humillado Dios perdona y recibe. Pero eso no me da libertad a mí para seguir hiriendo a todo aquel que tengo a mi lado. Bueno, ese es el amor de Dios, hermano. Usted y yo lo necesitamos. Yo el primero. Y terminamos. Entonces decíamos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Ojalá sea así en esta iglesia. La comunión del Espíritu Santo, ¿qué es? Bueno, el Espíritu Santo es aquel que nos trajo la verdad al corazón, es aquel que nos enseña, aquel que nos guía. Por eso dice Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si hemos recibido la vida de Dios por el Espíritu, andemos en el Espíritu cada día, no entristeciéndole, dándole libertad. Qué hermosa es esa porción en Lucas cuando aparece Simeón en medio del templo. El Espíritu Santo estaba sobre él y apareció justo cuando José y María venían con el Señor, en el tiempo oportuno, en el momento. Era un hombre que estaba sujeto al Espíritu Santo y el Señor le guió. Qué maravilloso que es esto, cómo yo lo quiero para mi vida. Que el Señor me guíe en la oportunidad, en el tiempo, en el momento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos enseña la palabra de Dios, nos guía, nos enseña a pedir como conviene, a orar a Dios. La comunión del Espíritu Santo para que tu oración sea en la voluntad de Dios, para que Dios te responda, te conteste, para que Dios te convenza de pecado, cuánto lo necesito.
Señor, que tú me redargullas del pecado para que me conserve puro delante tuyo, para que sea un instrumento limpio. ¿Cuánto necesitamos? La comunión del Espíritu Santo, que no tolera el pecado. Eso necesitamos. Cada uno de la iglesia necesita eso. Alguno dijo, pobrecitos los hermanos del primer siglo, no tenían los adelantos que tenemos nosotros, ¿no? Pero tenían el Espíritu Santo y que hacía grandes cosas, como estamos viendo en el libro de los Hechos, para pedir como comían. El Espíritu Santo nos fortalece, nos anima. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo? La unidad del cuerpo de Cristo. Qué importante que es eso. Efesios 4:3, hermano. Yo lo tomo para mí y cada uno de nosotros lo tenemos que tomar para nosotros. La unidad de la iglesia, tan importante. No seamos de tropiezo, buscando nuestra propia voluntad. Oh Señor, líbrame de esto. Por eso dice Pablo en Efesios 4:3, solícitos. ¿Qué significa solícitos? Dispuestos, dispuestos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Usted quiere eso para la iglesia? Yo quiero eso, hermano. Yo quiero que seamos uno. Y para eso hay que poner solicitud. No viene solo. Dios hizo la unidad, pero depende de mí. Depende de mí que busque la paz. Y hermanos, la paz tiene un precio. La paz tiene un precio y tiene un precio. No va a ser gratis. Va a ser cosas que vas a tener que renunciar. Va a ser cosas que vas a tener que aceptar. Va a haber cosas que vas a tener que pasar por alto. Claro que sí. Pero ese es el precio de la paz. Porque es el vínculo perfecto. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has bendecido, Padre, y que estas verdades que hemos recordado, que el apóstol Pablo dice a esta iglesia, sean parte de nosotros, sean parte de nuestra vida y sean partes de la congregación aquí. Señor, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor tuyo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy por siempre. Amén. Buen día, hermanos. Señor les bendiga.